Adquisición de datos en Big Data. Recordemos que el objetivo del Big Data es la creación de valor para la organización. Esto a través de la transformación en conocimiento veraz de grandes volúmenes de datos variados. Los datos variados hacen referencia a información no solamente estructurada, sino también no estructurada, como por ejemplo información multimedia, imágenes, audios, videos o también textos. Estos datos se generan y deben ser transformados velozmente para responder a las necesidades de toma de decisiones eficiente y oportuna de las diferentes organizaciones. Esto es lo que conocemos como el modelo de las 5 Bs del Big Data. Acá podemos apreciar un esquema general de los componentes que conforman una arquitectura de Big Data. Para empezar, tenemos un conjunto de fuentes de datos, de repositorios de información, para los cuales debemos crear las herramientas, los mecanismos, las estrategias para extraer eficientemente los datos de las mismas. Una vez extraídos estos datos, debemos pensar en los mecanismos que nos van a permitir almacenarlos de manera eficiente. Generalmente, el Big Data utiliza esquemas de almacenamiento no SQL, los cuales son alternativos a a los tradicionales modelos de bases de datos y los cuales permiten acceder de manera mucho más eficiente a la información. Otro aspecto importante lo constituyen los mecanismos que nos van a permitir procesar eficientemente y de manera masiva esos grandes volúmenes de información con los que vamos a contar. En la actualidad hay por lo menos dos esquemas bien conocidos para ello, dos herramientas, que son el ecosistema Hadoop y Spark. Este procesamiento, esta capacidad de procesamiento, es la que nos va a permitir, en últimas, hacer analítica. La analítica constituye un conjunto de modelos estadísticos, matemáticos, computacionales, como el aprendizaje de máquina, que nos permiten extraer conocimiento útil, conocimiento valioso de los datos, transformándolos en información y conocimiento. Por último, pero no menos importante, debemos desarrollar mecanismos que nos permitan desplegar de manera eficiente e idónea el trabajo que hemos realizado en las fases anteriores. Ese despliegue puede ser en forma de reportes, de visualizaciones, de lo que se llaman dashboard para la toma de decisiones, pero también a través del uso de herramientas un poco más modernas, avanzadas, como los servicios de datos, o como pueden ser bots, o como pueden ser sistemas de recomendación, entre otros. Acá podemos ver un esquema general propuesto por Oracle para pensar las arquitecturas de Big Data. Fijémonos que este esquema contempla un componente de datos, donde se reflejan las diferentes fuentes de donde podemos tomar esos datos. Redes sociales, correo electrónico, nuestras tradicionales bases de datos estructuradas, información proveniente de las apps de Internet o de dispositivos de Internet de las cosas. Una vez adquiridos estos datos, hay un componente de administración de los mismos, donde los vamos a almacenar de ser necesario, para ponerlos disponibles para los procesos de analítica o quizás para su procesamiento en streaming. A partir de allí, entonces podemos pensar en desplegar estos datos a través de diferentes aplicaciones y a través de reportes de analítica de los negocios.
reportes y visualizaciones. Y también podemos pensar en hacer uso de estos resultados a partir de servicios de datos en el diseño de dispositivos inteligentes y como diversos servicios para nuestros clientes externos e internos. Acá tenemos otro modelo de arquitectura para Big Data. Este modelo es propuesto por IBM. Observemos que nuevamente tenemos un componente de origen de los datos, que es en el cual nos vamos a centrar en esta parte del curso. Y entonces, estos orígenes son de diversa índole, tanto los tradicionales orígenes de datos, nuestras bases de datos transaccionales, datos que provienen de las aplicaciones, pero hay otros orígenes de datos que cobran mucha importancia en los últimos años, como por ejemplo los datos provenientes de sensores de Internet de las Cosas, datos provenientes de las redes sociales, de diversos repositorios en Internet. Entonces, a partir de los datos recogidos en estos orígenes, llevamos a cabo procesos de integración de los datos, donde los datos son limpiados, transformados, con el uso de herramientas de extracción, transformación y carga, para posteriormente, entonces, ser utilizados en procesos de cómputo en streaming, como analítica predictiva, análisis en tiempo real. Y eh, posteriormente, entonces, son puestos a disposición para el acceso de los diferentes usuarios, pueden ser internos, externos a la organización, a través de herramientas de visualización, de herramientas de servicios de datos, en fin. Y también eh, puestos a disposición para llevar a cabo diferentes procesos de analítica, dependiendo de la naturaleza de los datos que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, vamos a poder llevar a cabo procesos de analítica de textos o de analítica de imágenes o de analítica de audios. Y esto es lo que finalmente nos va a permitir crear herramientas que dan valor a a la organización y a todo el trabajo que se hizo en fases anteriores. En este momento estamos interesados en cómo extraer los datos, pero antes de eso necesitamos definir dónde se encuentran esos datos. Entonces hablábamos de dos tipos de fuentes. En primer lugar, tenemos las fuentes endógenas, los datos que se generan al interior de la organización. Estos datos estarán contenidos pues en las tradicionales bases de datos transaccionales o también en los logs de los servidores de nuestra organización que recogen información útil de lo que está ocurriendo. Los datos también se encuentran en los archivos de nuestros colaboradores, en los archivos de ofimática, de Word, de Excel, de PowerPoint, en documentos PDF. Ellos también son una fuente de datos importantes. Otra fuente endógena lo constituye el correo electrónico corporativo. Eh, hay proyectos enfocados en hacer extracción de conocimiento a partir de todo el volumen de correo electrónico que se genera en la organización. Por ejemplo, si la organización cuenta con un call center, todas las grabaciones, los audios de las llamadas también constituyen una fuente valiosa de datos. Y finalmente, eh, otra fuente endógena puede ser la información que entregas, los sensores y dispositivos de Internet de las cosas que tengamos desplegados. Por otra parte, tenemos las fuentes exógenas. Estas fuentes los constituyen diferentes sitios de Internet, páginas, blogs, fuentes RSS, de las cuales podamos acceder para obtener datos.
En los últimos años han cobrado bastante relevancia los sitios de datos abiertos. Colombia, por ejemplo, tiene el sitio www.datos.gov.co, donde diferentes entidades gubernamentales publican datos para que sean utilizados por diferentes personas u organizaciones. Una fuente muy importante en la cual vamos a hacer énfasis son las redes sociales. Las redes sociales proveen los mecanismos para extraer de ellas y de manera masiva la información que los usuarios ponen allí. Claro, bajo ciertas restricciones impuestas por la privacidad y el volumen que las redes sociales permiten acceder a esos datos de manera libre o a través de compra directa. Y también otra fuente son las organizaciones de venta legal de datos. Generalmente, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá es una institución que vende legalmente datos a las personas sobre todo tipo de información comercial que pueda resultar relevante. Otro aspecto importante es el tipo de datos que vamos a obtener. En particular, recordemos que estamos interesados tanto en los datos estructurados como en aquellos datos semiestructurados o no estructurados. Aquí podemos ver una estadística interesante que nos dice que entre el 80 y el 90% de toda la información que puede resultar útil para los negocios se encuentra en forma no estructurada, es decir, en forma de imágenes, audios, videos, textos. Entonces, por supuesto que nos va a interesar generar mecanismos para extraer el conocimiento que podamos obtener de estas fuentes de información. Finalmente, em, resulta conveniente mencionar algunas de las herramientas que tenemos, de las cuales disponemos para llevar a cabo estos procesos. Hay una gran cantidad de herramientas, tanto de uso comercial como de uso libre, que nos permiten llevar a cabo, pues, estas tareas propias de la extracción de conocimiento. En particular, nosotros vamos a dar ejemplos en Python y en R, que son dos herramientas ampliamente usadas, muy útiles eh, para llevar a cabo este tipo de tareas. Entonces, vamos a comenzar a estudiar las formas en las que podemos hacer extracción de datos a partir de estas fuentes.